Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a seguir desarrollando nuestra actividad de aprendizaje. ¿Qué observamos? Hay dos niños que están protegiéndose del frío, ¿verdad? En la otra imagen hay una niña que está bien abrigado. ¿Por qué será? Y en otra imagen los niños se encuentran en la playa. Está haciendo mucho calor. ¿Cuál será nuestra actividad? Nuestra actividad de hoy será aprendemos sobre el clima y el tiempo en nuestro viaje por el Perú. Nuestras metas de hoy. Conocerán la diferencia entre clima y tiempo atmosférico, analizarán los elementos del clima e identificarán las maneras de medirlos utilizando instrumentos o aparatos como el termómetro, el pluviómetro, el hidrómetro y el barómetro para determinar la presión atmosférica. Los materiales que vamos a utilizar el día de hoy. Tenemos el cuaderno u hojas de reuso, lápiz y borrador, lápices de colores y portafolio. Leemos la siguiente situación. Atento, niños. ¿Quién es? ¿Se acuerdan de él? Claro, es el viajerito. ¿Dónde estará ahora? Bien, se encuentra en Huaraz. ¿Qué dice el viajerito? ¡Qué frío! Ya empezó a llover. Y en otra imagen, ¿qué lugar será? La selva, ¿verdad? Ahí vemos al viajerito. Ahora se encuentra en Iquitos. ¿Y qué nos dice nuestro amigo el viajerito? Aquí en Iquitos, ¿cómo llueve? Es torrencial a pesar que está haciendo calor. A partir de la situación responde algunas preguntas. ¿Qué sucede con el viajerito? Bien, el viajerito al visitar Huaraz sintió mucho frío y en Iquitos observó cómo llueve y sentía calor al mismo tiempo. ¿Por qué cree que existe diferencia en el clima en las ciudades visitadas? La diferencia es por la ubicación geográfica de las ciudades, como Huaraz se encuentra en una altitud mayor e Iquitos se encuentra en la llanura selvática donde las precipitaciones son permanentes. ¿Cómo podemos saber cómo es el clima en otras ciudades? En otras ciudades el clima es diferente por la ubicación geográfica de las ciudades. Luego de la reflexión, planteamos las siguientes preguntas de investigación. Atento, niños. ¿Por qué el clima es diferente en el Perú? Algunas interrogantes complementarias que pueden ayudar a responder las preguntas de investigación. ¿Cuál es la diferencia entre el clima y el tiempo? ¿Qué instrumento se utiliza para medir el clima o el tiempo? Escribe tus posibles respuestas a las preguntas de investigación en tu cuaderno u hojas de reuso. Nuestras posibles respuestas. El clima es diferente porque en el Perú existen regiones y ciudades diferentes. El clima es diferente por la diferencia geográfica que existe en el Perú. Elaboramos un plan de acción que nos permita recoger la información que necesitamos para mejorar y ampliar las posibles respuestas. Consultar información al respecto para contrastar nuestras respuestas. ¿Y dónde lo buscamos? Claro, en los cuadernos de trabajo de ciencia y tecnología, en Google, viendo videos, organizar la información utilizando un organizador, identificando los instrumentos que sirven para medir el tiempo. ¿Sabías que el clima refiere a los patrones de variación que caracterizan un determinado lugar que se da en la temperatura, en humedad y en la precipitación?
Recuerda que el clima se clasifica en climas cálidos, que presentan temperaturas elevadas más constantemente. Climas templados, intermedia entre los cálidos y los fríos, con variaciones importantes de acuerdo a la estación. Climas fríos son aquellos en los que se predominan las temperaturas bajas a lo largo del año. Los instrumentos o aparatos que se utilizan para medir la temperatura, las precipitaciones, la humedad y la presión atmosférica. Tenemos el higrómetro, que sirve para medir la humedad del aire. El termómetro sirve para medir la temperatura. El pluviómetro sirve para medir la precipitación o lluvia. Y el barómetro es un instrumento que sirve para medir la presión atmosférica o peso del aire. ¿Sabías que los factores que determinan la diversidad climática en el Perú son la cordillera de los Andes, la corriente de Humboldt y la corriente del Niño? En el Perú encontramos 9 clases climáticas. En la costa se hallan los climas subtropicales áridos y los semitropicales. En la sierra, los climas templados cálidos, templado, templado, frío y glacial. Y en la selva, los climas de la selva alta y baja, caluroso y húmedo. Reflexionamos, respondiendo a algunas preguntas. ¿Qué es el clima? Son condiciones meteorológicas medias que caracterizan a un lugar, que varían por temperatura, humedad y precipitaciones. ¿Cuáles son los factores que determinan la diversidad climatológica en el Perú? Los factores que determinan la diversidad climática en el Perú son la cordillera de los Andes, la corriente de Humboldt, la corriente del Niño, entre otros. Respondemos la pregunta: ¿por qué el clima es diferente en el Perú? Claro, el clima en el Perú es diferente por varios factores, como la cordillera de los Andes, la corriente de Humboldt, la corriente del Niño y la existencia de varias clases climáticas, y por la diversidad geográfica peruana. Ha llegado el momento de nuestro reto. Explica a través de una ficha sobre el clima de tu comunidad. Para ello, incluye en tu explicación los elementos del clima: temperatura, precipitación, humedad y presión atmosférica, y los factores que varían estos elementos. Muchas gracias, niños, por su atención.